Me llamo Elena Castillo. Tengo 41 años, soy una teniente recién retirada del ejército. 17 años de servicio, 4 misiones en el extranjero. Pasé más tiempo entre la arena y el silencio que reunida alrededor de tartas de cumpleaños o mesas de Navidad. Y, sin embargo, nada de eso me preparó para el momento en que volví a pisar el pavimento agrietado de mi ciudad natal por primera vez en 5 años, simplemente para asistir al funeral de mi abuelo. Llevaba mi uniforme no porque quisiera llamar la atención, sino porque él lo habría deseado. El coronel Jaime Castillo no era meramente mi abuelo. Era un infante de marina hasta la médula. Cuando saludaba, la gente tomaba nota. Cuando falleció, la familia se quedó callada, pero no por dolor. Era algo totalmente distinto, una tensión, una preparación para lo que se avecinaba. El sol golpeó las puertas metálicas del tanatorio, devolviendo un resplandor agudo mientras me acercaba. Mis botas, todavía pulidas hasta el brillo, resonaron suavemente contra el hormigón. Entonces la oí, la voz que se había burlado de mí desde que tenía 10 años. Vaya, vaya, la soldado inútil finalmente apareció. Julián, mi hermano mayor, de pie allí como si fuera dueño de todo, vistiendo un traje que le quedaba demasiado ajustado y una sonrisa de suficiencia aún más tensa. Su tono era casual, pero el destello de desprecio detrás de sus ojos lo delataba. Levantó su vaso de whisky en un brindis burlón, como si yo fuera algún criminal de guerra siendo exhibido ante el juicio. No me inmuté, no dije una palabra. Los años en el servicio me habían enseñado que el silencio, cuando se usa correctamente, puede cortar más profundo que cualquier palabra. Se volvió hacia su círculo de admiradores, viejos compañeros de clase, colegas, gente que no tenía una comprensión real de quién era él. Gente que nunca le oyó llamarme la tita, o caso de caridad del ejército cada vez que entraba en una habitación. Dentro de la capilla, todo parecía exactamente como debía ser. Bancos pulidos, suave música de órgano, rosas blancas, una fotografía del abuelo en uniforme junto al ataúd, apuesto, firme, el hombre al que había llamado cada mes sin excepción, que nunca me pidió volver a casa hasta la semana antes de morir. Al cruzar las puertas de la capilla, algo cambió. No era meramente el aire viciado o el silencio que seguía a mi paso. Era la gente. 3 filas más adelante, un hombre con traje negro miró por encima del hombro, solo por un segundo. Sus ojos no se detuvieron, pero su mano se movió hacia su oído de la forma en que alguien podría ajustar un auricular oculto. Su postura era demasiado rígida. El ligero bulto bajo la manga de su chaqueta, demasiado deliberado. Escaneé la sala. 2 más igual que él. Bien vestidos. Demasiado quietos. No eran dolientes, eran observadores. Tomé asiento en el último banco y descansé mis manos enguantadas en mi regazo. Pero por dentro, se me hizo un nudo en el estómago. Algo iba mal. Muy mal. No había vuelto a casa para causar problemas, pero el problema ya estaba presente, y vigilaba a mi familia como un halcón. El servicio comenzó. El sacerdote habló con dulzura, relatando el historial de servicio del abuelo, su devoción al país y la forma en que siempre mantenía sus botas pulidas, incluso en el retiro. Era exacto, el hombre nunca dejaba que nada se oxidara, ni siquiera su moral. Julián se sentó al frente, secándose una lágrima que no era real. Podía notarlo por la forma en que sus ojos permanecían secos y su mano se movía justo un segundo demasiado tarde. Mamá se sentó a su lado, con el rostro convertido en una máscara de dolor, pero yo había visto esa expresión antes. No era duelo, era negación. Mi marido Carlos se sentó a mi lado. Ex inteligencia militar, ahora trabajando en ciberseguridad. Firme, sensato. Me incliné y susurré bajo mi aliento. Tenemos que irnos ya. Él se volvió hacia mí, confundido, con los labios empezando a separarse, pero yo ya estaba de pie. Le agarré del brazo y nos guié por el pasillo. Despacio, en silencio, discretamente. Como una retirada, no como una escena. Llegamos al coche.
Solo entonces exhalé. Mis manos temblaban lo justo para que se notara. Carlos cerró la puerta del conductor y me miró. ¿Qué ha sido eso, Elena? Miré al frente un momento antes de girarme para encararlo. Las palabras salieron bajas, medidas. Realmente no lo has visto, ¿verdad? Frunció el ceño. ¿Ver qué? Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi viejo dispositivo seguro, todavía activo, aunque apenas legal para usar en la vida civil. Vi a 3 hombres en esa capilla portando armas ocultas. Uno de ellos llevaba un micrófono. Los otros 2 mantenían las manos bajas, con un lenguaje corporal tenso. Y Julián, él sabía que estaban allí. Estaba actuando. La expresión de Carlos cambió de preocupación a cálculo. ¿Crees que está conectado? Asentí una vez. No es solo un funeral. Es una tapadera. Arrancó el motor. ¿A dónde vamos? Le di la respuesta que había ensayado desde el momento en que detecté ese primer movimiento entre la multitud. A algún lugar seguro. Luego hago la llamada. 10 minutos después, estaba al teléfono. Tomó menos de 30 segundos. Sin nombres, solo el código. Aquí Lili Castillo, 17 Delta, tanatorio de la Avenida Beltrán. Sospecha de reactivación de la operación Peregrino. Se requiere respuesta inmediata. No pidieron más. Nos sentamos en silencio, aparcados en un lote tranquilo detrás de una cafetería cerrada, viendo pasar los minutos. Entonces las oímos. Las sirenas, 4 todoterrenos negros, luces apagadas, aproximación silenciosa. En momentos, habían rodeado el tanatorio. Agentes de negro emergieron. Federales, equipo táctico, voces crepitando por las radios. No necesité ver lo que pasó después. Ya lo sabía. Estaban allí por Julián, y yo era quien los había traído. 3 meses antes del funeral, mi teléfono sonó en medio de un viernes por la noche. El abuelo no era de hacer llamadas tardías a menos que algo hubiera salido mal. Acababa de regresar de una cita médica, un chequeo rutinario tras el retiro, y todavía estaba sentada en mi coche en la entrada, viendo la condensación bajar por el parabrisas. La pantalla decía Jaime Castillo. Contesté rápidamente, preparándome. Abuelo. Hubo una pausa, como si estuviera comprobando que la línea fuera segura, o quizás confirmando que estaba realmente listo para hablar. Entonces su voz se escuchó, no con pánico, sino cautelosa. Baja. Elena, hay algo que necesitas saber. Es Julián. Mi corazón se encogió. ¿Qué pasa con él? No es quien tú crees que es. Suspiré, apoyando la cabeza contra el volante. Esta no era la primera vez que el abuelo planteaba preocupaciones sobre Julián. Él y mi hermano habían estado en desacuerdo durante años, mayormente por dinero, a veces por política, pero a menudo por valores. Aún así, siempre se había sentido como una típica brecha generacional, hasta ahora. Abuelo, ¿volvió a pedir dinero prestado? Pero sus siguientes palabras me dejaron helada. Hay algo en marcha. Algo está siendo reactivado. Su voz vaciló, no por incertidumbre, sino porque estaba eligiendo cada palabra con cuidado. ¿Recuerdas la operación Peregrino? Me enderecé en el asiento. Apenas. Eso es material de la Guerra Fría. Dijiste que se cerró antes de que yo estuviera siquiera en el instituto. Lo fue. O se suponía que lo fuera. Otra larga pausa, luego lentamente. Se están reuniendo de nuevo. En silencio, bajo el radar. En Beltrán, hace 2 semanas. Parpadeé. ¿Beltrán? Esa es la iglesia de nuestra familia. Pensé que ese lugar no había albergado nada desde. Exacto. La línea crepitó ligeramente. Podía oírlo moverse en su silla. Elena, si algo me pasa. No digas eso. Sabrás dónde buscar. No dio más detalles.
No lo necesitaba. La familia Castillo no era meramente militar. Éramos inteligencia, legados discretos, servicio oculto. El abuelo había entrenado agentes antes de que la mayoría de la gente supiera que las agencias de letras existían. ¿Estás en peligro?, pregunté con cuidado. Una pequeña risa se le escapó, pero sonó hueca. A mi edad, todo es peligroso. Pero sí, si Julián está involucrado, entonces esto es más grande que el resentimiento, más grande que el dinero. Se quedó callado un largo rato. Pensé que quizás la llamada se había cortado, pero entonces añadió, hay archivos en el taller, pero he hecho copias de seguridad por si acaso. Miré hacia la oscuridad. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque eres la única en quien confío. No supe qué decir a eso. No había vuelto a casa en años, apenas había visitado. No porque no me importara, sino porque el peso de todo lo que había allí atrás simplemente nunca se levantaba. Sigues siendo la única que escucha antes de reaccionar, continuó. Por eso fuiste una buena soldado. Por eso serás un mejor testigo. Me senté en silencio, abrumada por el peso de sus palabras. ¿Debería ir a casa?, pregunté finalmente. No, todavía no. No es seguro. Esa palabra me heló. Seguro. Nunca la usaba a la ligera. Solo prométeme algo, dijo. Cualquier cosa. Si llega la señal, si ocurre algo extraño, no lo confrontes de frente. Observas, esperas y luego actúas. Asentí, aunque él no podía verme. Lo haré. Dudó una vez más, luego ofreció una frase de cierre tranquila que no entendí completamente en ese momento. Hay más honor en saber cuándo vigilar que en cuándo cargar. Colgó. Al día siguiente, se lo conté a Carlos. Dijo que sonaba a paranoia, quizás incluso los primeros signos de demencia. Yo también lo consideré. El abuelo tenía casi 90 años. Pero su voz esa noche no estaba confundida. Estaba calculada, concentrada. Un susurro tras las líneas enemigas, no un desvarío desde una mecedora. Y solo una semana después, recibí la llamada de que había muerto pacíficamente mientras dormía. No se solicitó autopsia. Eso por sí solo planteaba preguntas. Había estado activo, agudo, todavía gestionando sus propias reparaciones en casa, y sin embargo ninguna señal de advertencia, ninguna enfermedad, ninguna despedida. Solicité el informe médico. Nada sospechoso aparecía en el papel. Solo causas naturales. Fallo cardíaco. Pero siempre había pasado sus reconocimientos físicos, nunca fumó, bebía solo café negro y leche de avena. Y en nuestra última llamada, había estado planeando reemplazar el tejado. No cuadraba. Aún así, me lo guardé para mí. Quizás no quería creerlo. Quizás pensé que el dolor estaba distorsionando mi juicio. Así que enterré el recuerdo de esa llamada, lo empujé hacia lo profundo, hasta el día del funeral, cuando entré en esa capilla y vi a 3 hombres que no pertenecían allí. Y entonces recordé cada palabra que había dicho. Si algo me pasa, sabrás dónde buscar. 3 días antes del funeral, aterricé en el sur. El aire era húmedo, el cielo de un gris apagado, como si estuviera conteniendo la respiración. El trayecto desde el aeropuerto hasta la casa de mi madre fue corto, pero el silencio en el coche con Carlos se estiró más de lo necesario. No preguntó por qué apretaba las placas de identificación del abuelo en mi bolsillo. No necesitaba hacerlo. Entramos en la calzada pasadas las 2 de la tarde. El césped delantero no se había cortado en semanas. El abuelo habría odiado eso. Solía recortar cada borde con precisión militar, incluso después de retirarse. Ahora el lugar parecía como si estuviera esperando ser olvidado. Mamá abrió la puerta incluso antes de que llamáramos. No me abrazó. No sonrió. Simplemente dijo, te quedas en tu antigua habitación. No dejes platos en el fregadero. Siempre era así con ella. Práctica hasta el extremo.
La emoción era opcional. Julián no estaba en casa, o eso me dijeron. Ha estado gestionando los preparativos, dijo mamá sobre una taza de café instantáneo que sabía a cartón. Está ocupado. No discutí, pero conocía a Julián. Si no estaba aquí para regodearse, era porque no quería enfrentarse a mí hasta tener la ventaja. Eso, o estaba ocultando algo. Esa noche, mientras Carlos ayudaba a ordenar cajas en el salón, me deslicé por la parte trasera. El pequeño garaje detrás de la casa había sido una vez el santuario del abuelo. Había trabajado en todo allí, viejas radios, baúles del ejército, mapas de 100 lugares que yo apenas podía pronunciar. La puerta estaba cerrada, pero él siempre guardaba la llave de repuesto detrás de un ladrillo falso cerca de la ventana. Seguía allí. Dentro, todo olía igual. Papel viejo, aceite de motor, polvo y cedro. Pero algo estaba fuera de lugar. Una pila de cajones cerca de la pared había quedado medio abierta, como si alguien hubiera tenido prisa. El tablero donde el abuelo solía colgar sus herramientas tenía siluetas vacías. Faltaban 3 llaves de tubo. Un cortaalambres, también. En la esquina había una caja fuerte para armas alta, disfrazada de caja de herramientas. Le había visto usarla una vez cuando yo tenía 17 años. Me hizo girarme cuando tecleó la contraseña. De lo que no se había dado cuenta entonces era de que yo había memorizado el patrón de sonido del teclado. 4 tonos 2 veces, luego silencio. Tecleé el código. La caja fuerte se abrió con un clic. Pero no era lo que esperaba. Ni de lejos. Dentro no había armas, solo carpetas. Docenas de ellas. Viejos registros militares, copias de misiones desclasificadas, algunas en mejor estado que otras. Saqué una etiquetada Operaciones Malta, 1979. Papel amarillento, tinta ligeramente desvaída. Alcancé otra, pero entonces lo vi. Una carpeta manila con una esquina rota, metida al revés, como si alguien la hubiera embutido en el último momento. En el frente, escrito en tinta azul, estaban las palabras, Proyecto Peregrino, 1987. La sangre se me heló. Ese nombre otra vez. El mismo nombre que el abuelo me había susurrado por teléfono. La misma operación que dijo que estaba siendo reactivada. Abrí la carpeta con cuidado, esperando diagramas clasificados, mapas, quizás notas encriptadas. Pero todo lo que encontré fueron fotocopias. Docenas de páginas, todas selladas como copias. Sin sellos oficiales, sin firmas, sin cadena de custodia. Alguien había reemplazado los originales, y de forma chapucera. Una página estaba desalineada, parte del texto cortado. Otra estaba al revés. El abuelo nunca habría permitido esto. Busqué en el resto de la caja fuerte. Nada. Los originales habían desaparecido. Me senté sobre mis talones, mirando la carpeta, tratando de dar sentido a lo que acababa de descubrir. ¿Era esto a lo que se refería? ¿Era esta la copia de seguridad de la que me había advertido, o lo que quedaba de ella? ¿Había estado alguien ya aquí antes que yo? Cerré la caja fuerte y me levanté. Fue entonces cuando noté las tenues marcas de rozaduras cerca del banco de trabajo. Huellas de botas, no del abuelo. Alguien más había estado dentro recientemente. Fotografié la carpeta, la metí en mi mochila y salí del garaje tan silenciosamente como había entrado. De vuelta en la casa, mamá estaba dormida en su sillón reclinable. Carlos se había quedado dormido en el sofá. Me quedé allí un momento, escaneando la habitación. Todo parecía normal. Tranquilo. Doméstico. Pero ahora sabía algo que ninguno de ellos sabía. Alguien había estado buscando lo que el abuelo había escondido, y yo acababa de encontrar el agujero que dejaron atrás. Más tarde esa noche, abrí mi portátil, inicié sesión en una vieja cuenta en la nube encriptada que no había tocado desde el despliegue, y subí cada imagen de ese archivo. Por si acaso.
Porque si el proyecto peregrino estaba realmente siendo resucitado, entonces el funeral no iba a ser lo único que intentarían enterrar. A última hora de la tarde, la capilla se había vaciado, pero la casa se estaba llenando. El hogar de los Castillos siempre se sentía más pequeño cuando la gente llegaba fingiendo que le importaba. Caras que no había visto en años se reunían alrededor del salón y la cocina, vecinos, viejas señoras de la iglesia, gente que no recordaba muy bien si el abuelo había servido en la armada o en la infantería de marina. Pero Julián presidía el centro de todo como un político experimentado. Vestía de negro como si fuera un disfraz. El Rolex en su muñeca captaba la luz con cada gesto exagerado. En una mano sostenía un vaso de whisky, el favorito del abuelo. Con la otra, servía a cualquiera que estuviera al alcance, sonriendo como si esto fuera una fiesta de lanzamiento en lugar de un funeral. «Sabéis», dijo en voz alta, levantando su copa, «nunca olvidaré la historia que el abuelo me contó sobre su tiempo en Panamá. La selva, la humedad, aquel teniente que no podía soportar el guiso de cabra. Eso era combate real, agallas reales. Me congelé a mitad de paso, con la columna poniéndose rígida. Panamá». Mis ojos barrieron la habitación. Nadie más reaccionó. La mayoría asentía cortésmente, quizás riendo entre dientes. Alguien murmuró, clásico de Jaime, como si el cuento se hubiera contado 100 veces. Pero no era así. Porque nunca lo había hecho. El abuelo nunca hablaba de Panamá. No con nadie excepto conmigo. Y ciertamente no sobre el guiso de cabra. Eso no era una broma. Era una referencia en código, una que usó solo una vez, durante esa llamada final. Una frase ligada a la operación Peregrino. El guiso de cabra, había dicho, era como detectábamos a los infiltrados. Si lo sacaban a colación, sabíamos que habían leído los archivos equivocados. Me acerqué más, posicionándome cerca del borde de la sala. Julián me notó pero no se inmutó. Continuó, y la misión que ejecutaron. Peregrino. Vaya hombre. El abuelo dijo que fue la razón por la que los soviéticos se retiraron del Caribe. Alguien silbó por lo bajo. Peregrino, eso fue en la Guerra Fría, ¿verdad? Julián rió entre dientes. No oficialmente, por supuesto. No lo encontraréis en ningún archivo. Pero sí, me confió esa. Eso era mentira. Todo ello. Cada palabra. Lo miré fijamente, sin parpadear. No estaba simplemente repitiendo viejos mitos familiares. Estaba probando, enviando señales, usando referencias clasificadas, historias que el abuelo había protegido deliberadamente. Estaba observando para ver quién reaccionaría, quién podría saber lo que él había tomado. Era descuidado, poco sutil. Una mujer de pie a su lado, con curvas, cabello oscuro, vagamente familiar, se rió y le tocó el brazo. Siempre haces que todo suene como una película, dijo. Julián se volvió hacia ella, con voz más suave, casi engreída. La realidad supera a la ficción cuando creces en la familia adecuada. Di un paso atrás, con los dedos apretados. Carlos me encontró junto al pasillo, sosteniendo 2 vasos de agua. Pareces a punto de noquearlo. Debería, murmuré. Está citando archivos que nunca leyó. Carlos me dio un vaso. ¿Estás segura de que no los vio antes de que llegaras? Sacudí la cabeza. Incluso si los encontró, no sabría qué significan esas referencias a menos que alguien se lo explicara. Lo que significa que alguien más está involucrado. Carlos frunció el ceño. ¿Crees que te está provocando?, preguntó. Asentí. ¿Y a otros en la sala? Toda esa cosa del guiso de cabra, eso es un código. El abuelo lo estableció. Julián es o lo suficientemente tonto para repetirlo, o lo suficientemente astuto para saber que es un cebo. Vi a Julián levantar su copa de nuevo. Por Jaime Castillo, un verdadero patriota, un hombre que guardaba secretos y construyó un legado. Sentí la bilis subir por mi garganta.
No estaba brindando por el abuelo. Estaba reclamando territorio. La mujer a su lado le pasó otra carpeta de archivos. Nadie pareció notarlo, pero capté un vistazo de la etiqueta: títulos de propiedad, Finca Castillo. Julián no perdió el ritmo, simplemente se la metió bajo el brazo y siguió sonriendo. Fue entonces cuando comprendí que no estaba simplemente organizando un velatorio. Estaba orquestando una transferencia, un cambio de poder, un mensaje para los que miraban, para los hombres del funeral que probablemente seguían cerca, de que él tenía el control ahora, que él tenía el legado, las llaves, el conocimiento. Pero no lo tenía. Porque yo había cogido el verdadero archivo peregrino. Y de lo que no tenía idea era de que yo ya lo había sacado del estado, encriptado de 3 formas y enterrado el original en un clúster de servidores bajo supervisión federal. No tenía noción de qué tipo de guerra acababa de declarar. Pero lo averiguaría bastante pronto. Observé a Julián de cerca desde la entrada de la cocina. Estaba de pie junto a la chimenea, con la copa de brandy en la mano, dominando la sala como un político que acababa de sobrevivir a su propio escándalo. Sus palabras eran fluidas, animadas, su postura relajada. Pero era su mano la que le traicionaba. Su dedo índice temblaba, apenas. Quizás nadie más lo habría captado, pero yo sí, porque lo había visto antes. En Afganistán, en Irak, en Berlín. Reclutas novatos en su primera patrulla. Veteranos sentados en silencio antes de una misión que sabían que podía salir mal. Ese tipo de temblor no viene del dolor o del frío. Viene del miedo. Solo que Julián nunca había puesto un pie en un campo de batalla, ni siquiera en el campamento de instrucción. Había suspendido la academia de oficiales en la universidad y lo llamó un acto de rebelión. Así que, ¿de qué, exactamente, tenía miedo? Me volví hacia Carlos, que escaneaba la sala desde mi lado. Su expresión era ilegible, pero podía notar que estaba procesando, conectando puntos. Me incliné. ¿Recuerdas la última vez que nos llamó el abuelo?, susurré. La videollamada de hace un par de semanas. Carlos frunció el ceño. Sí, estaba en el garaje. Dijo que arreglaría la antena él mismo. ¿Te pareció algo extraño en esa llamada? Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. No sé. Parecía cansado. Parecía que había perdido peso. ¿Pero su voz?, pregunté. Sus ojos. Carlos exhaló lentamente. Ahora que lo mencionas, sí. Hubo un momento en que te levantaste a coger algo y él se quedó completamente callado. Solo miró fijamente a la cámara. Mi corazón latió más rápido. Exacto. No parpadeó durante 10 segundos completos, solo nos miró directamente. Pensé que la pantalla se había congelado. No lo hizo, dije. Nos estaba vigilando, no a la pantalla. A nosotros. Nos quedamos allí, rodeados de pequeñas charlas, risas y el tintineo de vasos. Sin embargo, todo lo que podía oír era el silencio de ese momento. La mirada del abuelo durante esa llamada no había sido inexpresiva o de cansancio. Había sido deliberada, intensa. Y ahora, de pie en medio de la sala, mi hermano se movía inquieto como alguien esperando un veredicto. Julián tomó otro sorbo, con la mano temblando ligeramente, y dejó el vaso demasiado rápido. El borde tintineó contra la mesa. La mujer a su lado, la misma de antes, sonrió y puso su mano en su antebrazo para estabilizarlo. Carlos siguió mi mirada. ¿Crees que tiene miedo de ser expuesto? Asentí. No tiene el control. No del todo. Está intentando actuar como si lo tuviera. Pero ese temblor, eso es instinto. Ese es alguien que sabe que hay ojos sobre él. Carlos frunció el ceño. Los federales, tal vez, susurré. O alguien más. Si el abuelo tenía razón sobre el proyecto peregrino, Julián puede estar tratando con gente mucho más allá de nuestras agencias estándar. Un recuerdo surgió. Algo que el abuelo había dicho durante un informe de entrenamiento hace años.
Hay algunas puertas, Elena, que no tocas a menos que estés dispuesta a que te arrastren dentro. Esa expresión en su rostro durante la videollamada no era resignación. Era advertencia. Él lo sabía. Sabía que alguien había encontrado algo. Y si Julián había tocado esos archivos, si había contactado con la gente equivocada creyendo que podía venderlos, intercambiarlos o aprovecharlos. Miré a mi hermano mientras levantaba su copa de nuevo, esta vez para una historia sobre cómo el abuelo escapó una vez de un control en La Habana usando solo una sonrisa y un puro. Otra invención. Pero su voz se quebró ligeramente al final de la frase, apenas perceptible. Lo justo. Fue entonces cuando me di cuenta. No estaba borracho. Se estaba desmoronando. Me volví hacia Carlos. No está solo asustado. Está perdiendo el control. La mandíbula de Carlos se tensó. Entonces, ¿qué hacemos? Miré a través de la sala, más allá de los invitados, más allá de las decoraciones y el falso patriotismo colgado en la pared para dar efecto. Me concentré en el hombre que fingía llevar el legado del abuelo, cuyo dedo no podía dejar de temblar. Esperamos, dije. Y observamos. Carlos asintió una vez. Entonces añadí, casi bajo mi aliento, y cuando el momento sea el correcto, haré la siguiente llamada. Era finales de primavera la última vez que vi al abuelo en persona. Acababa de terminar una rotación de 6 meses ayudando en la reintegración de veteranos en el norte y pasé por el sur sin avisar. Estaba en el patio trasero lijando un viejo banco de cedro como si fuera un ritual sagrado. Cuando me vio, no sonrió. No de inmediato. Solo asintió. Todavía sabes cómo aparecer sin llamar, refunfuñó, aunque sus ojos se suavizaron. Supongo que está en la sangre, dije. No preguntó por qué había venido. Nunca lo hacía. No hablamos mucho ese día. No teníamos que hacerlo. Nos sentamos en silencio durante casi una hora, escuchando a las cigarras, dejando que el viento se moviera a través de los árboles por nosotros. Cuando me levanté para irme, entró en la casa sin decir palabra y regresó con algo apretado en su mano. Un llavero, 6 llaves. Todas de latón opaco, cada una limada en ángulos diferentes, con los bordes desgastados como si hubieran sido probadas repetidamente. No dijo nada, simplemente las presionó en mi palma. Arqueé una ceja. ¿Qué es esto? Todavía sin respuesta. Simplemente me miró, luego bajó la vista a mi uniforme. Deslicé el anillo en el bolsillo interior de mi chaqueta de servicio y le hice un saludo militar nítido, casi de broma. Él no lo devolvió, pero sonrió. Una pequeña sonrisa, como si supiera que esa era la última vez que estaríamos en el mismo pedazo de tierra. Eso fue hace 9 meses. No había pensado en esas llaves en meses. No hasta ese momento, de pie en su dormitorio después del funeral, rodeada de recuerdos empaquetados en cartón. La chaqueta del uniforme estaba colgada en mi armario en casa de mamá. La recuperé y rebusqué en el forro. Allí estaba. El mismo anillo de latón, las mismas 6 llaves. Y ahora finalmente sabía qué hacer con ellas. Su dormitorio no había cambiado en décadas. La misma fotografía de piloto de la Segunda Guerra Mundial colgaba sobre su cama, su padre. La estantería aún sostenía el arte de la guerra, con los márgenes desgastados y anotados en bolígrafo rojo. Abrí los cajones del escritorio uno por uno, probando cada llave, escuchando si había clics. 5 llaves no encajaban en nada. La sexta se deslizó dentro como si siempre hubiera pertenecido allí. La cerradura estaba oculta bajo el cajón inferior, enterrada bajo un panel falso, el tipo de detalle que solo alguien entrenado en inteligencia pensaría en examinar. Requería presión en el ángulo justo antes de que el mecanismo cediera con un suave estallido. El compartimento oculto no era grande, solo lo suficientemente profundo para una carpeta, unos pocos sobres y una vieja unidad de memoria. Dentro, encontré un documento escaneado, descolorido, con fecha de una base militar que no reconocía. En la parte superior,
Proyecto peregrino, archivo de contacto activo, revisado, -199. Se me cayó el alma a los pies. Debajo de eso había una lista, aproximadamente 20 nombres, algunos con niveles de autorización, otros con nombres en clave de emisión. La mayoría habían sido tachados con bolígrafo. Una por una, leí cada entrada. Algunos me eran familiares, antiguos oficiales, analistas, algunos activos de inteligencia extranjera que reconocía de las historias del abuelo. Pero dos nombres cerca del final estaban sin marcar. Uno era ilegible. El otro decía, Julián Castillo, apoyo de nivel 3, sin confirmar. Me congelé. Apoyo de nivel 3. Eso no sugería liderazgo. Implicaba acceso, asistencia, facilitación. En una operación encubierta, los roles de apoyo a menudo manejaban la logística fuera de los libros, comunicaciones, transporte, en algunos casos, el lavado de datos o recursos. Era el nivel donde vivía la negación plausible. El nombre de Julián no era una coincidencia. Estaba listado. Junto a su nombre, con la letra del abuelo, había una nota, contactado en 2006. Posible brecha 2021. Vigilar. Vigilar. Eso es lo que el abuelo había estado haciendo todos estos años. Vigilando a Julián. No confrontándolo. Esperando. Había más. Un sobre Manila contenía una lista impresa titulada Contactos de apretón de manos, una red de informantes de la era de la Guerra Fría y enlaces durmientes. La mayoría de los nombres pertenecían a fallecidos, pero algunas direcciones llevaban códigos postales de la provincia. Y metida detrás de todo, envuelta en cinta aislante negra, había una sola nota con la letra del abuelo. Si encuentras esto, él sabe que estás cerca. No pares. No confíes en la ley local. Usa la señal de llamada, abedul negro. Di un paso atrás, sintiendo mis pulmones tensarse. El abuelo ya no confiaba en el sistema. Ni en los militares, ni en asuntos de veteranos, ni siquiera en los federales directamente. Había construido su propio canal secundario, sabiendo que este momento podría llegar, sabiendo que yo podría ser quien terminara lo que él había empezado. Sostuve las llaves en mi mano de nuevo, sintiendo el peso frío del latón y la memoria. Esto no iba solo de legado. Iba de infiltración, traición, familia. Y el hombre de pie en nuestro salón, bebiendo brandy y relatando historias de guerra que nunca se ganó. Había sido marcado una vez como una posible brecha por un condecorado coronel de infantería de marina, mi hermano, con quien había compartido el cajón de arena, el que acababa de posicionarse en el centro de algo mortal. No lloré. No entré en pánico. Cerré el cajón y comencé a trazar un plan. Salí de la casa por la parte trasera, evitando las miradas de primos lejanos y viejos amigos de la familia. El aire se había vuelto afilado, el cielo manchado de un gris apagado. La humedad del sur finalmente había cedido ante el tipo de frío que hacía visible tu aliento y más limpia cada decisión. Carlos ya estaba junto al coche, apoyado contra la puerta del pasajero con una mirada que me decía que sabía exactamente lo que yo estaba a punto de hacer. ¿Estás segura?, preguntó suavemente. No respondí. Abrí el lado del conductor, me senté y metí la mano en la guantera donde guardaba el teléfono satelital de emergencia. Esta no era una línea ordinaria. Era un enlace satelital seguro, codificado punto a punto, inrastreable en redes de consumo, que se me emitió cuando fui consultora en un caso cibernético multiagencia hace 3 años. Solo estaba destinado a ser usado en caso de una amenaza directa a la seguridad nacional. Nunca había tocado el aparato. Pero ahora lo encendí. La pantalla de arranque parpadeó 2 veces, luego solicitó el saludo multicódigo. Tecleé mi vieja autorización. Aquí Elena Castillo confirmando código de acceso 17 Delta. El cifrado corrió durante unos segundos, luego se resolvió en un canal en vivo. Una voz de mujer respondió, calmada, cortante, entrenada. Admisión crítica federal, línea segura.
Identifíquese y proceda. Tomé aire, sentí mi columna enderezarse como lo hacía en formación. Aquí la teniente Elena Castillo, Ejército de Estados Unidos, asesora de seguridad retirada, ID 04371 Baker. Pausa. Estoy invocando el código 17 Delta. Confirmo evidencia visual y documental de una estructura de comercio de inteligencia de la Guerra Fría reactivada. Operación Peregrino, repito, Peregrino está activa. La línea crepitó por un segundo, luego se quedó quieta. La mujer volvió, con la voz ligeramente más alerta. Código 17 Delta reconocido. ¿Tiene el material original en mano? Sí. Recuperé documentos encriptados de un coronel de infantería de marina fallecido, Jaime Castillo, haciendo referencia a informantes activos y canales comprometidos. Tengo razones para creer que la red está siendo manipulada por un activo civil incrustado en su familia. Otra pausa, luego el sonido de tecleo. ¿Cree que este activo es consciente de su conocimiento? Sí, dije en voz baja. Lo sabe, y está nervioso. ¿Cuál es el nombre del activo? Julián Castillo. Mi hermano. Decirlo en voz alta se sintió como tragar cristales rotos. Entendido, dijo ella. ¿Está en una ubicación segura? Todavía no. Estoy en la recepción del funeral. La presencia civil es alta. La aplicación de la ley local es insuficiente. No confío en ellos. ¿Solicita asistencia táctica o forense? Dudé solo un instante. Táctica. Si estoy en lo cierto, no está actuando solo. Hay al menos 3 individuos desconocidos en este evento que se mueven como exoperadores, vigilando salidas, comunicándose discretamente. Entendido. Denos una ventana de 10 minutos. Geolocalización iniciada. No se enfrenten. ¿Puede asegurar los documentos fuera del sitio? Ya tengo un archivo señuelo en las instalaciones. Los originales están fuera del sitio. Encriptados. Acceso de doble llave. Una pausa más larga. Teniente Castillo, basado en su autorización e historial de servicio, está autorizada para observación continua bajo protocolo Sombra 6. No escale la situación. Confirmaremos agentes entrantes bajo señal de llamada, abedul negro. Me congelé. Abedul negro. La frase del abuelo. Lo sabían. Sabían que esto no era meramente un renacimiento de algún caso inactivo. Ellos también habían estado vigilando. Esperando. El abuelo debía haber marcado algo hace años, tal vez a través de un canal secundario, y lo habían mantenido conectado a las redes más profundas. Miré el volante. Mi pulso se estabilizó. Recibido, dije. Ventana de 10 minutos confirmada. Finalizar llamada en 5 segundos. Mantengan perímetro. Les encontraremos. La línea se cortó. Me senté allí en el coche durante un largo momento, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor como una segunda piel. Carlos golpeó suavemente la ventana, luego abrió la puerta. «Bien», preguntó. «Vienen», dije, mirando al frente. Asintió. «Entonces, ¿ahora qué?» Finalmente lo miré, con los ojos claros. «Ahora dejamos que el funeral termine. Dejamos que Julián crea que ha ganado. Y entonces...». Carlos esperó. Apreté mi agarre en el teléfono satelital. «Y entonces dejamos que los fantasmas den su opinión». 10 minutos parecieron una hora. Carlos y yo nos sentamos en el coche, aparcados justo enfrente de la entrada principal del tanatorio. Mantuve el teléfono satelital en mi regazo, mis dedos golpeándolo suavemente como si todavía pudiera estar escuchando. Mis ojos no se apartaron de la puerta. Entonces los vi. Un todoterreno negro se detuvo sin sirenas. Sin luces, sin sonido. Elegante, emitido por el gobierno, blindado sin parecerlo. 4 agentes salieron,
vestidos con trajes con chalecos antibalas apenas visibles debajo. Dos se movieron hacia la entrada lateral. Uno llevaba un maletín negro delgado. El cuarto sacó una placa y se la enganchó al pecho. Agente federal, Fuerza Operativa Judicial. Sin vacilación. Se movían como gente que había ensayado esto 100 veces. Desde donde estaba sentada, tenía una vista clara de los paneles de vidrio frontales. Dentro, la sala todavía estaba llena de conversaciones en voz baja y sonrisas forzadas. Julián estaba de pie cerca del retrato enmarcado del abuelo, sosteniendo un vaso de whisky y sonriendo a algún primo segundo que yo no reconocía. No necesitaba ver dentro para saber qué se desarrollaría a continuación, pero Carlos sí. Se volvió hacia mí, con los dedos agarrando el volante aunque no estaba conduciendo. Elena, dijo con cuidado. ¿Estás absolutamente segura de lo que viste? ¿De qué es esto? No me volví hacia él todavía. Mis ojos seguían en el todoterreno, en el agente cruzando la puerta principal. Uno de ellos se tocó el auricular, coordinando. Finalmente, miré a Carlos. No estoy solo segura, dije. Lo he vivido. No habló, así que continué. 17 años observando cómo las redes se ocultan a plena vista. Viendo cómo la gente hace pasar secretos como favores inofensivos. He visto lo que pasa cuando hombres como Julián adquieren la suficiente información para ser peligrosos, pero no la suficiente disciplina para entender lo que significa. La mandíbula de Carlos se tensó, sus ojos oscuros de preocupación. ¿Y si te equivocas? Prefiero estar equivocada y viva, dije uniformemente, que callada y arrepentida. Él exhaló. A través de las puertas de cristal, el primer agente llegó al punto donde Julián había estado dando su pequeño discurso antes. No hubo escena, ni gritos, solo un intercambio tranquilo, el tipo que hace que la gente se congele porque no entienden del todo lo que está pasando, pero saben instintivamente que es serio. Vi a Julián ponerse rígido. Intentó mantener la compostura, sonriendo levemente mientras hacía un gesto hacia la mesa del libro de visitas, pero entonces su mano se movió a su bolsillo. Reconocí ese movimiento, no buscando un arma, sino buscando destruir algo. No lo hagas, Julián, susurré. Uno de los agentes se acercó más, y vi otra señal del hombre cerca de la salida lateral. En menos de 5 segundos, la sala cambió. No pánico todavía, solo confusión. Invitados retrocediendo, sillas arrastrando el suelo. A alguien se le cayó un vaso. Julián levantó las manos como intentando desactivar la tensión, pero lo vi, el destello en sus ojos. No estaba sorprendido. Había estado preparado para esto. Sentí a Carlos moverse a mi lado. ¿Por qué no entras?, preguntó en voz baja. Porque no soy a quien necesitan ver ahora mismo. No lo entiendo, dijo. Tú empezaste esto. No, le corregí. Julián lo hizo. Yo solo me aseguré de que alguien finalmente prestara atención. Los agentes rodearon a Julián ahora, con su formación cerrada. Uno tomó el vaso de su mano. Otro comenzó a dirigirse a la multitud, algo sobre una investigación federal. Los invitados estaban siendo dirigidos con calma hacia el lateral. Noté a la mujer de antes, la que había estado pegada al lado de Julián toda la noche, alcanzando su teléfono. Uno de los agentes captó el movimiento. Un breve intercambio. El teléfono desapareció en una bolsa de cierre hermético. Sentí una punzada aguda en el pecho. Ella no era solo una cita. Ella era parte de ello. Miré hacia mi regazo, a mis manos. No estaban temblando. Ya no. Carlos rompió el silencio de nuevo. ¿Tuvo alguna vez una oportunidad?, preguntó en voz baja. De hacer lo correcto. Me giré para mirarlo. Tuvo 17 años, dije. La misma cantidad de tiempo que yo di a este país. Él usó los suyos para tener ventaja. Yo usé los míos por deber. Pasó un instante. Luego, en voz baja,
Carlos dijo, todavía no sé si esto arreglará algo. No lo hará, respondí. Pero evita que empeore. Me volví hacia el edificio. Las puertas se estaban abriendo ahora. Julián estaba siendo escoltado fuera, con la cabeza baja. Sin esposas visibles, pero eso era protocolo para sospechosos de alta seguridad. No se resistía, pero sus ojos barrieron el aparcamiento. Y cuando aterrizaron en nuestro coche, supe que me vio. No aparté la mirada. Él tampoco. Mientras los agentes conducían a Julián a través de las puertas del tanatorio, la multitud se separó como agua y aceite. Nadie sabía cómo responder. Algunos retrocedieron por instinto, otros se quedaron congelados con bebidas a medio terminar en la mano. Mamá estaba de pie cerca del ataúd, con los dedos entrelazados frente a ella como si todavía estuviera recitando una oración que nadie podía oír. Julián no estaba esposado. Todavía no. Pero el mensaje era inconfundible. Los agentes no necesitaron hacer una demostración de fuerza, solo presencia, y fue suficiente. El silencio descendió sobre la sala como nieve posándose sobre cristal. Carlos y yo salimos del coche y cruzamos el aparcamiento. No rápido, no dramático, solo lo suficientemente deliberado para que la gente registrara que yo no era meramente una invitada. Cuando cruzamos las puertas, la vi. Mi madre. Se giró. Sus ojos se abrieron en el momento en que me encontraron. Sus labios se separaron, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. La sala ya había hecho la charla. Su mirada derivó más allá de mí hacia la puerta donde Julián había desaparecido, luego volvió a mí, y esa mirada, esa confusión cruda y herida, me atravesó más agudamente que cualquier bala que hubiera esquivado en el campo. Caminé hacia ella. No se inmutó, pero tampoco avanzó. Sus brazos permanecieron presionados cerca de sus costados, como si estuviera conteniendo algo dentro. Quizás 100 preguntas. Quizás ninguna. ¿Qué has hecho?, preguntó, con la voz temblorosa, no de rabia, sino de algo mucho más frágil. Me quedé quieta, compuesta. No me volví contra esta familia, dije claramente. Me volví contra un traidor. Susurros se agitaron detrás de nosotros, pero no me di la vuelta. La sala se desvaneció en un borrón. Todo lo que existía ahora era este momento. Yo, ella, el peso entre nosotras. Parpadeó, y por un momento toda su cara colapsó hacia adentro, no en dolor, ni siquiera en negación, sino en confusión. Como una mujer cuya brújula hubiera dejado de apuntar al norte de repente. Tu hermano, susurró. No, le corregí suavemente. Tu hijo. Mi hermano murió hace mucho tiempo, mamá. Tú simplemente no quisiste verlo. Su respiración se cortó. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero levanté una mano, no groseramente, solo lo suficientemente firme para sostener el espacio. No hice esto para hacerte daño, dije. Pero el abuelo intentó advertirnos. Dejó señales. ¿Viste la forma en que mantuvo a Julián a distancia en sus últimos años? ¿Oíste las cosas que no decía en voz alta? Yo solo seguí las migas de pan que dejó atrás. Ella miró hacia otro lado, luego hacia el ataúd. Pensé que habíamos terminado con los secretos cuando murió tu padre, dijo en voz baja. Yo también. Nos quedamos en silencio un largo momento. Entonces ella preguntó, ¿por qué ahora? ¿Por qué hoy? Miré alrededor. Porque tenía que esperar a que él mostrara sus cartas. Se volvió imprudente, empezó a referenciar cosas que solo el abuelo y yo sabíamos. Peregrino, Panamá. Esas no eran solo historias de guerra. Eran banderas rojas. No podía seguir ignorándolas. Sus ojos brillaron, pero no cayeron lágrimas. Era esposa de soldado después de todo. Crié a 2 hijos. Dijo, con voz apagada. Uno era un fantasma. El otro se convirtió en un extraño. Me estremecí, solo ligeramente, luego dije,
Quizás eso sea cierto. Pero solo uno de nosotros estaba dispuesto a ser visto por lo que realmente éramos. Me giré entonces, preparada para dejarla en la quietud de sus pensamientos. Pero habló de nuevo justo cuando llegaba al vestíbulo. ¿Vendió cosas?, preguntó. ¿Cosas clasificadas? Me detuve. No lo sé todavía, dije honestamente. Pero fuera lo que fuera, fue suficiente para traer a 4 agentes federales al funeral del abuelo. Ese silencio de nuevo. Sus hombros se hundieron. Deberías irte, murmuró. Asentí, no en desafío, solo en reconocimiento. En respeto por los escombros. Mientras Carlos y yo cruzábamos las puertas dobles, sentí el silencio detrás de nosotros ondular de nuevo, como el eco de algo demasiado vasto para nombrar. No miré atrás. Fuera, el sol había comenzado a abrirse paso entre las nubes. Finos rayos de luz se estiraban a través del césped, proyectando largas sombras sobre las tumbas. Carlos deslizó su mano en la mía. Ninguno de los dos dijo una palabra. Algunas verdades no necesitan repetirse. Esa noche, el aire en la casa estaba cargado con algo más pesado que el dolor. Era juicio, espeso, tácito y corrosivo. Mamá me llamó a la cocina como solía hacer cuando tenía 16 años y había roto el toque de queda. La misma voz, la misma silla, pero lo que estaba en juego era incomparablemente más alto ahora. Estaba sentada con una taza de café en la mano, aunque hacía tiempo que se había enfriado. No la había tocado. Sus ojos estaban fijos en un punto en la pared detrás de mí, como si mirar el tiempo suficiente pudiera hacer que todo tuviera sentido. Me quedé en la entrada un momento antes de entrar. El suelo de madera crujió como si recordara nuestras viejas discusiones. Me senté frente a ella y crucé las manos en mi regazo. No habló durante un rato, solo miró fijamente. Entonces finalmente, ¿por qué lo hiciste, Elena? No enfadada. Solo vacía. Me encontré con sus ojos. Porque tenía que hacerlo. Su frente se arrugó. No tenías. Podrías haber venido a nosotros. A mí. Podríamos haberlo solucionado juntos. Mantuve mi tono firme, medido. ¿Solucionado qué? ¿Que Julián había estado mintiendo durante años? ¿Que había estado pasando información a gente que ni siquiera conocemos? ¿Que entró en un funeral con una micrograbadora en su zapato y suficientes historias fabricadas para parecer un héroe de guerra? Ella hizo una mueca. Me incliné hacia adelante. El abuelo me advirtió, mamá, a su manera, dejó piezas para que yo las encontrara. Elegí escuchar. Su voz se quebró. Pero era tu hermano. No me inmuté. No. Era tu hijo. Mi hermano terminó el día que vendió su lealtad por ventaja. Se giró, con los dedos apretándose alrededor de la taza de café. Nos avergonzaste, susurró. Nos protegí, corregí. Simplemente aún no te has dado cuenta. Sacudió la cabeza. Ya no te reconozco. Solté una risa tranquila, no amarga, solo cansada. He sido la misma todo el tiempo. Simplemente dejé de disculparme por ello. Silencio de nuevo. Entonces preguntó, apenas audible, ¿lo harías otra vez? La miré directamente a los ojos. En un latido. Se levantó lentamente y se movió hacia el fregadero, dejando caer los hombros de una forma que no había presenciado desde el funeral de papá. Y justo antes de que se diera la vuelta, lo dije. No elegí la sangre. Elegí al abuelo. Elegí el honor. La sangre puede traicionarte. El honor no. No respondió. Simplemente se quedó allí, mirando por la ventana hacia el patio trasero oscuro donde la luz del porche parpadeaba contra la noche. Me levanté y caminé hacia el pasillo, pasando las fotografías familiares en la pared. La graduación de Julián. Mi ceremonia de entrenamiento básico. Nuestra última Navidad juntos. Faltaba un marco, la foto del abuelo en uniforme.
Me detuve, luego seguí caminando. Detrás de mí, el silencio colgaba pesado, el tipo que sigue a un incendio cuando la estructura sigue en pie, pero el calor lo ha vaciado todo por dentro. A la mañana siguiente, llamó a la puerta de mi habitación como si tuviera algo preparado. Lo había ensayado toda la noche. Su llamada no fue suave. Fue tensa y contenida. Como alguien que había estado reteniendo una tormenta y no estaba segura de si todavía debía hacerlo. Abrí la puerta. No esperó a ser invitada a entrar. Pasó junto a mí, con los brazos cruzados, dejando el rastro de perfume rancio, el mismo que usaba cuando papá aún vivía. Se paró en el centro de la habitación, evitando mis ojos. No tenías que humillarnos, dijo. No me moví. No tenías que arruinar la vida de tu hermano, añadió, más afilada ahora. Podrías haber venido a mí, hablado conmigo, no con los federales. Sostuve su mirada. ¿Y qué habrías hecho, mamá? ¿Qué habrías dicho si te hubiera contado que Julián estaba intercambiando registros militares clasificados por criptomonedas? Ella se estremeció. ¿Eso no lo es? La corté. Caminé hacia la mesita de noche, saqué mi tableta encriptada, la toqué para abrirla y localicé el archivo. Lo había descargado después de recuperarlo de la unidad que Julián había intentado borrar. Chapucero. Lo había desencriptado usando una clave que él no sabía que el abuelo había dejado. Luego le di al play. La voz de Julián llenó la habitación. Arrogante. Suave. Quieren escaneos con sellos oficiales. Los originales no son necesarios. Ya reemplacé los archivos de sellos. La transferencia se ha hecho. Carteras confirmadas. 17.000 en el primer lote. Una vez que suba los archivos de Vietnam, son otros 30. Lo pausé. Su cara había perdido el color. Yo tampoco quería oírlo, dije. Ella miró al suelo, luego a la pared, a cualquier sitio menos a mí. No me lo creo, susurró. Él no lo haría. Lo hizo, dije. Y tengo 4 archivos de audio más metadatos mostrando su inicio de sesión y la ruta VPN a través de Turquía. Se sentó en el borde de la cama como si sus rodillas se hubieran rendido. Por un momento, ninguna de las dos habló. Entonces, en silencio, oí un sonido que no había encontrado en años. Mi madre llorando. No ruidosamente, no dramáticamente, solo lágrimas silenciosas deslizándose por su mejilla mientras miraba al suelo. Se llevó una mano temblorosa a la boca, como si la verdad finalmente hubiera forzado su entrada y fuera demasiado afilada para contenerla. Caminé hacia ella, me senté a su lado, no la toqué, solo me senté. Finalmente dijo, pensé que lo había criado mejor que esto. Respondí sin amargura. Lo hiciste. Él simplemente tomó una decisión diferente. Se secó la cara con la manga, respirando inestablemente. ¿Le acusarán? Sí. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Se volvió hacia mí, con los ojos inyectados en sangre pero firmes ahora. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no estabas lista para oírlo. Una larga pausa. Entonces susurró, no estoy segura de estar lista ahora. Asentí. Yo tampoco. Estaba lloviendo cuando apareció David. No lo había visto en casi 12 años, no desde la ceremonia de retiro del abuelo. Parecía más viejo, pero no disminuido. El tipo de hombre que llevaba la historia en su cara de la forma en que otros llevaban medallas en un uniforme. Esperó en el porche, con el abrigo empapado, sosteniendo una carpeta envuelta en plástico como si contuviera algo sagrado. Cuando abrí la puerta, asintió una vez. Imaginé que serías la única que quedaba que todavía querría la verdad, dijo. Me hice a un lado. David no habló hasta que se hubo acomodado en la mesa de la cocina. Rechazó el café y simplemente colocó la carpeta ante él, descansando sus manos sobre ella suavemente, como si tuviera pulso. Serví con tu abuelo en 1987,
comenzó. Ambos estábamos adscritos a la unidad Peregrino. Intercambio de inteligencia de operaciones encubiertas en los últimos años de la Guerra Fría, vigilancia, rutas comerciales, intercepciones de datos, limpieza de la Guerra Fría. Mayormente trabajo de campo clasificado. Asentí. Correcto. He leído la versión seca. Permitió una fina sonrisa. Entonces déjame darte la versión que no imprimen. Abrió la carpeta. Dentro había documentos amarillentos, mapas manuscritos, incluso una fotografía descolorida de 6 hombres en uniforme, el abuelo en el centro. David tocó la fotografía. En aquel entonces, se nos informó que había una brecha. Alguien estaba filtrando movimientos internos a aliados del Pacto de Varsovia a través de una red trasera, material que podía hacer que mataran a gente. El programa se cerró de la noche a la mañana, pero nunca identificamos al topo. Hizo una pausa. Hasta ahora. Me incliné hacia adelante. David continuó, con la voz más baja. Tu abuelo sospechaba de alguien dentro de la unidad, pero nunca pudimos rastrearlo. Sin huellas dactilares, sin registros de transmisión directa. Quienquiera que fuera, era cuidadoso. Cubrió sus huellas, quemó el rastro. Mi estómago se tensó. ¿Julián había nacido siquiera entonces? David asintió solemnemente. Sí. Y no estaba involucrado en ese punto, pero creemos que alguien le pasó el acceso más tarde, quizás a través de herencia, quizás a través de remanentes digitales que tu abuelo dejó atrás sin saber que podían ser explotados. Me miró directamente a los ojos. Encontraste algo que él nunca pretendió que Julián encontrara, ¿verdad? Dudé, luego asentí lentamente. Una unidad oculta. Archivos encriptados. Llaves incrustadas en correspondencia personal. David exhaló. Entonces encaja. Esa brecha nunca terminó. Simplemente cambió de manos. Tu hermano recogió la cadena donde alguien más la soltó. Tal vez por dinero, tal vez por ventaja. Pero entendía exactamente lo que estaba manejando. Me recliné, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué no disteis un paso adelante antes? Miró hacia otro lado, con la mandíbula tensa. Porque el silencio era más fácil. Hasta que vi lo que hiciste en el funeral. Eso requirió agallas. Una pausa se estiró entre nosotros. Le debía más que silencio, dije. David asintió lentamente. Le diste justicia. Incluso si llegó tarde. Alcé la mano hacia la carpeta y la sostuve de la forma en que sostienes una verdad que finalmente ha salido a la superficie. Fuera, la lluvia había parado. Pero dentro, la tormenta aún se estaba abriendo paso. La carta estaba doblada dentro de un libro que casi había dejado atrás. Una copia con las esquinas dobladas de Meditaciones de Marco Aurelio, el favorito del abuelo. Solía citármelo cuando tenía 13 años y creía que el mundo me debía comprensión. No pierdas más tiempo discutiendo lo que debe ser un buen hombre. Sélo. Lo decía como si fuera una escritura sagrada. Había tomado el libro de su escritorio por instinto, sin esperar nada dentro. Pero cuando me senté en el borde de la cama del motel esa noche, algo se sentía mal. El lomo estaba demasiado rígido cerca del final. Lo abrí y encontré el sobre metido dentro. Sin dirección, sin sello, solo mi nombre con su letra. Elena. Lo miré fijamente un momento antes de rasgarlo para abrirlo. El papel estaba arrugado, la tinta ligeramente manchada en las esquinas, como si lo hubiera doblado, desdoblado, reconsiderado y luego decidido dejarlo allí. Su letra era limpia, directa. Elena, si estás leyendo esto, probablemente no tuve la oportunidad de decir lo que debería haber dicho hace años. Siempre fuiste la callada, la que escuchaba antes de hablar. Por eso confié en ti. Confié en ti para saber la diferencia entre silencio y cobardía. Hay cosas que he hecho en uniforme por las que no espero aplausos. Algunas he intentado olvidarlas. Otras las he guardado bajo llave,
hasta que me di cuenta de que guardarlas bajo llave era solo invitar a alguien más a encontrarlas. Si un día la verdad te trae dolor, recuerda, un soldado no lucha por el aplauso. No se mantiene firme por las ovaciones. Se mantiene firme porque es lo correcto. Y a veces la única forma de honrar eso es mantenerse firme solo. Siento que tengas que hacerlo. Pero nunca he dudado de que si alguien podía, serías tú. Abuelo. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No lloré, no porque no quisiera, sino porque la carta no pedía lágrimas. Pedía claridad, resolución. No la había escrito para consuelo. La había escrito para darme una brújula, para recordarme que el dolor no significaba que hubiera tomado la decisión equivocada. Simplemente significaba que no había huido de la correcta. Doblé la carta y la devolví al libro, luego lo sostuve contra mi pecho. Carlos llamó suavemente a la puerta detrás de mí. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, todavía mirando a la pared. Sí, dije. Solo he oído finalmente lo que necesitaba oír. En ese silencio, entendí. La verdad rara vez llega con consuelo, pero a veces llega con legado. Y eso es suficiente. La sala del tribunal olía a papel viejo y a algo más frío, algo permanente. Julián se sentó 2 filas más adelante, flanqueado por su abogado y un alguacil federal. Llevaba un traje gris sencillo, sin esposas a la vista, pero el peso de ellas estaba presente. No en sus muñecas. En su cara. La sala estaba llena. Veteranos, antiguos colegas de mi abuelo, 2 agentes de la División de Contrainteligencia del FBI. Incluso David estaba allí, sentado cerca del fondo, con las manos cruzadas, la mandíbula tensa. El juez leyó la sentencia con deliberación medida, 32 meses en una prisión federal, seguidos de libertad condicional. Tenían pruebas suficientes para la condena, pero no suficientes para traición, no sin sacar décadas de historia inactiva de armarios que nadie se atrevía a abrir. Pero yo lo entendía mejor. Esto no iba de números. Iba de nombres. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir antes de la sentencia, Julián se levantó. No miró al juez, ni a nuestra madre, que estaba sentada inmóvil, con los dedos entrelazados fuertemente en su regazo como rezando a alguien que había dejado de responder hace años. Me miró a mí por un momento. Me preparé para la culpa, para el veneno, para algún intento mezquino de reescribir la historia ante extraños. Pero su voz fue baja, compuesta. Tenías razón. El silencio se extendió por la sala como una onda. Continuó, con los ojos sin dejar los míos nunca. El abuelo te eligió a ti. No porque fueras soldado, no porque tuvieras más rango que yo, sino porque no te quedaste callada. Un silencio cayó sobre la sala. Tragó saliva. Yo quería el legado, pero no estaba dispuesto a ganármelo. Tú lo cargaste, y yo intenté borrarlo. No me moví. No hablé. No estoy pidiendo perdón, añadió. Solo quería decirlo en voz alta mientras todavía tenía un nombre. Entonces se sentó. El mazo cayó. El momento terminó. Fuera de la sala del tribunal, los reporteros esperaban como buitres. Pasé junto a ellos. Carlos me protegió del ruido, pero no huía de él. Llevaba algo más fuerte dentro de mí ahora. La verdad. No fue la victoria que había imaginado. Sin aplausos, sin vindicación, solo el aire frío de una mañana de juzgado y el peso tranquilo de algo que se sentía terminado. No curado. No borrado. Simplemente terminado. Y quizás eso era suficiente. Porque la justicia, cuando funciona, no se siente como fuegos artificiales. Se siente como silencio. El tipo que ya no te persigue. 3 semanas después, me paré al borde de los viejos barracones, ahora renovados como una academia de liderazgo para oficiales recién comisionados. Los suelos olían a madera encerada y lino fresco. Las paredes todavía guardaban las voces de todos los que habían pasado por allí antes que nosotros,
cuando éramos más jóvenes y ruidosos y aún no habíamos aprendido que el silencio a veces habla más fuerte. Me habían invitado a dirigirme a la clase que se graduaba. Solicitaron un discurso sobre integridad. Traje solo una nota doblada de mi abuelo y la cadena que sostenía mis placas de identificación. Nada más. Al final de mi charla, un cadete levantó la mano, apenas 20 años, ojos verdes, postura recta, pero algo incierto en su voz. Señora, si tuviera que elegir de nuevo entre honrar la verdad y proteger a su familia, haría todavía lo que hizo. La sala se quedó quieta. Sin zumbido de aire acondicionado, sin movimientos inquietos, solo espera. Le miré a los ojos y dije, no elegí abandonar a mi familia. Elegí no dejar que mi familia abandonara el honor. En algún lugar cerca del fondo, alguien tomó aire bruscamente. Quizás fue solo el aire cambiando. O quizás entendieron, porque así es como se siente la verdad cuando aterriza. No ruidosa. Simplemente real. Cuando la sesión terminó, me demoré en el borde del patio de armas, viendo la luz del sol dibujar líneas nítidas entre los mástiles de las banderas. Carlos esperaba en el coche. No me metió prisa. Antes de irnos, quiero dejar algo contigo. Quizás estés viendo esto en una mañana tranquila, con café en la mano. O tal vez sea mitad de la noche, y las historias como estas son lo único que hace compañía a tus pensamientos. Donde quiera que estés, gracias. Leemos cada comentario que dejas. Y llevamos vuestras historias, también. Si esta tocó tu corazón, considera suscribirte, no solo para más historias como la mía, sino para formar parte de una comunidad que todavía cree en las segundas oportunidades, en la curación y en el tipo de fuerza tranquila. Porque a veces los milagros no llegan con fanfarria. A veces esperan pacientemente hasta que estás listo para dejarlos entrar. Cuídate. Aférrate a lo que es correcto. Y donde quiera que la vida te lleve, lleva esta historia contigo. Nos vemos en la próxima.